Queridos hermanos, estamos ya acercándonos al final del año litúrgico que concluirá, si Dios quiere, con la solemnidad de Cristo Rey dentro de 2 domingos. El año litúrgico simboliza la vida humana de una persona con la espera de su llegada, con su nacimiento, con su desarrollo y con su final. Por eso estos temas del final y del estar siempre preparados van a aparecer en estos últimos 3 domingos, recordándonos que esa es una vigilancia o un estado de vigilancia permanente en el que debemos vivir los cristianos. Que la palabra de Dios en este domingo nos recuerde el final, el término de la vida humana. No es ninguna amenaza ni asunto que quiera robarnos el optimismo y la alegría que tiene una vida dada por Dios y vivida bajo su providencia. Lo que quiere hacer es despertarnos, mantenernos vivos, alertas respecto de la vida que día tras día va fluyendo en nuestra persona y en nuestro alrededor. Ser conscientes de que la vida tiene un final y de que por lo mismo hay que vivirla de una cierta manera es considerado sabiduría. No en balde la primera lectura de este domingo se toma justamente de ese libro de la Biblia que se llama el libro de la sabiduría. Y muy por el contrario de lo que aparece en el mundo de hoy, en el que todo se segrega, se separa a pequeños grupos elitistas que puedan pagar o que sean los escogidos o los dignos. La sabiduría es algo al alcance de todos en la Sagrada Escritura. Solo hay que buscarla y ella se deja encontrar, nos dijo ese texto que se nos proclamó como primera lectura. Para quien madruga, la encontrará sentada a la puerta de su casa. Así de encontradiza, así de fácil es de hallar. ¿Y qué sabiduría es esa? Jesús nos la presenta de una manera sumamente pedagógica, clara, aplicable a nuestras vidas con esta parábola propia de este domingo, la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. 10, 5 prudentes, 5 necias. ¿Qué es lo que hace que unas sean prudentes y las otras necias? La preparación para lo que están pensadas. ¿Para qué estaban pensadas en una boda? En aquellos tiempos el novio podía venir de otras poblaciones, no había medios de comunicación, se daba la fecha y la hora, pero era realmente imposible asegurar que la persona llegara puntual, de modo que era costumbre ponerse a esperar. Y para que se hiciera ver que el novio era esperado, era alguien querido por la familia de la novia y por los miembros del pueblo, se acostumbraba a este cortejo de vírgenes, de doncellas, que con una lamparita le esperaban hasta la hora que llegara. Jesús aprovecha esa tradición, esa costumbre que es muy conocida por las personas de su tiempo, para plantear una parábola que simbolice la forma en la que podemos ir viviendo la vida humana, de manera prudente o de manera necia. ¿Qué hicieron las vírgenes prudentes? Fueron precavidas, se prepararon, no sabiendo cuándo va a llegar el novio, llevaron aceite extra. ¿Qué hicieron las necias? Llevaron poco aceite. Ellas debían permanecer en una fila
a ambos costados del camino con sus lámparas encendidas. A medianoche, cuando se había alargado la espera, alguien gritó: viene el novio. Ellas se habían quedado dormidas todas, pero las prudentes mantenían sus lámparas encendidas. Las necias no se dieron cuenta que se les habían apagado durante el sueño. Y ya conocemos el diálogo: le piden a las otras le dicen: no sea que no alcance para todas, mejor vayan ustedes y busquen su propio aceite. Al irse, llega el novio, entra con ese pequeño cortejo, se cierran las puertas del banquete y aquellas ya no pueden entrar. ¿Qué simboliza todo esto, queridos hermanos? La forma en la que estamos viviendo nuestra vida. Miren cómo Jesús pone en el centro de la parábola el problema del sueño, del adormecimiento. La cultura actual continuamente busca adormecer los ánimos cristianos, de manera que nuestra mirada, que debe estar puesta siempre en la gloria eterna, se aterrice solo para este mundo. No es casual que la segunda lectura sea tomada de una importante carta del Nuevo Testamento, la carta que les escribió San Pablo a los tesalonicenses. En esa comunidad de Tesalónica había una viva sensación de que Jesús podía venir en cualquier momento. Por eso San Pablo les escribe y les dice lo que va a suceder con los muertos, para que no vivan solamente para esta vida, que tengan presente que hay una vida eterna. Y la lección es muy clara: si quieres tener esa vida eterna junto a Dios y junto a todos nuestros seres queridos que se nos han adelantado al encuentro de Dios, hay que vivir una vida prudente, una vida despierta, una vida vigilante. Fíjense qué curioso este asunto que trata este domingo la palabra de Dios. Dio origen en el cristianismo a un nombre. En griego, gregorein quiere decir vigilar, y de ahí viene el nombre Gregorio, el vigilante, que vive su vida en permanente estado de vigilia, es decir, despierto contra todo tipo de adormecimientos que hacen que se me olvide mi destino eterno. Miren cómo entonces se trata de caer en la cuenta de que muchas cosas de este mundo nos pueden distraer de lo principal. ¿Qué es lo principal, queridos hermanos? Salvarnos, tener acceso a ese banquete del que Jesús habla, sentarnos a la mesa con Él eternamente y junto con todos nuestros seres queridos que han muerto. El mensaje sabio del cristianismo es recordarnos: esta vida no es permanente, esta vida es peregrinación. Esta vida es preparación para la verdadera vida. Miren los tiempos que corren, cómo buscan por toda forma adormecernos. No es casual que el Papa Benedicto XVI, fallecido al final del año pasado, haya escogido el primer mensaje que dio como supremo pontífice el primer domingo que le tocó celebrar la misa, fue recordarnos: hay cielo, infierno y purgatorio. Todo el mundo quedó sorprendido. ¿Qué necesidad tiene un papa de recordarnos eso? Pues la principal de todas, porque la vida humana, desde el punto de vista del cristianismo, se vive justamente para eso. Yo vivo así en esta vida porque espero la otra. Yo quiero sobrevivir a mi muerte. Yo quiero ser un vencedor de la muerte como lo fue Jesús. Pues el camino prudente es imitar su vida,
El camino necio es ir acabándote los días de la vida sin estar preparado. Es la razón, acaso nunca lo he dicho abiertamente, si ustedes se fijan en mi propio escudo episcopal, que debe tener en el escudo de los obispos una frase escogida de la Biblia, yo me escogí la frase de Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos buscando la futura. La cultura actual nos hace creer que aquí vamos a conseguir, a lograr una ciudad permanente, una vida eterna. Y ahí vemos que nos afanan y nos preocupan y nos inquietan tantas cosas y se nos olvida esta gran sabiduría. Somos peregrinos, vamos de camino por la vida, asistidos por Dios, pero sabemos que estamos pasando. Nuestro destino no es terrenal, mucho menos el sepulcro. Nuestro destino es eterno. Vivir con esa lámpara encendida en el corazón hace que todo en la vida se transforme. Cambia tu óptica, esa sabiduría. Cambia tu manera de ver la vida, de comportarse en la vida, de estar en el mundo, de administrar el tiempo, de tener un patrimonio. Todo cambia. Todo cambia si volteo a ver al cielo. Y no al cielo estrellado, sino al cielo que Dios Padre me tiene prometido en su Hijo. ¿Qué significa, queridos hermanos, ser como estas vírgenes prudentes, previsoras, que llevaban carga extra de aceite? ¿Qué significa mantener viva nuestra lámpara en el interior? Significa simple y llanamente estar diariamente preparados para la posibilidad que se va a cumplir más temprano que tarde de ser presentado ante Dios. ¿Qué pasaría si en este día fuera yo presentado ante Dios? ¿Cómo me encontraría su juicio? ¿Qué juicio daría Dios Padre de mi vida en este momento? Vivir diciendo, algún día voy a pedir ese perdón que le debo a aquel, a aquella. Algún día voy a pagar esta o aquella deuda. Algún día voy a visitar a aquel o aquella a quien le debo una visita. Algún día voy a arreglar este problema en mi vida. Pues pídele a Dios que ese día se llegue y que te pongas a bien con tu compañero de camino, que es toda la humanidad, para ser un día presentado ante Dios y decir, he cumplido bien mi trabajo, he corrido bien la carrera, he llegado a la meta. Así dijo San Pablo de sí mismo. Que también nosotros podamos decir, Señor, mal que bien he mantenido mi lámpara encendida, he sido prudente, no he gastado y gastado días de mi vida, no he perdido horas y horas frente a los aparatos, frente al entretenimiento. He hecho cosas que colaboran para mi salvación. He mantenido una carga extra de aceite en mi depósito. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría para que vivamos la vida solo por hoy, solo por este día, como nos enseñó Jesús, y encomendándonos a Dios para que Él nos ayude a ser productivos en el campo del mundo. Vamos a ponernos de pie.